Buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano, gracia y paz para cada uno de ustedes, feliz día. Traigo una palabra aquí. Porque Pablo en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, dice que el cumplimiento de la ley es amar solamente al prójimo y así usted cumplirá la ley del amor. Romanos 13, del 8 al 10 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque lo de no adulterar, no matar, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará y cualquier otro mandamiento, en esta máxima se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, mi querido amigo. El amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. El amor no hace mal a nadie. Nadie consiguió cumplir el mayor mandamiento allá en aquella época. Dios está presente en carne Dios estuvo presente en carne a través de Yahshua de Nazaret, en medio de lo suyo, del pueblo de Israel. En su visita, el apóstol Pedro no cumplió tampoco el mandamiento y habló. Recuerde que él negó a Yahshua de Nazaret 3 veces, no cumplió el mandamiento. Existe un significado en el nombre de Juan y de Pedro, mi querido amigo. Pedro significa piedra, que quiere decir ley. O sea, por la ley nadie consiguió cumplir de amar a Dios. Por la ley nadie consiguió cumplir amar a Dios. Y Juan, el discípulo amado, dice que Dios nos amó primero. Dice Juan, el discípulo amado. Amado por Dios, el discípulo amado por Dios, es el significado del nombre de Juan. Amado por Dios. Significado del nombre de Juan, significa Dios lleno de gracias, o amado por Dios, engraciado por Dios, o la gracia y misericordia de Dios, o Dios perdona. Ese es el significado de Juan. El nombre de Juan tiene origen en el hebraico, Yeorcana o Ana, compuesto por la unión de los elementos Yah, que significa Yahvé o Yahweh, Dios gracia, engraciado por Dios, la gracia y misericordia de Dios, o Dios perdona. Jeremías 31, capítulo 31, versículo del 31 al 33, también dice: he aquí que viene día, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál fue el objetivo del mensaje de Jeremías para Israel? En todo el contexto de su libro, del libro completo de Jeremías, ¿cuál fue el objetivo? Dios e Israel tenían una relación de casamiento, hablando literalmente. Existía fidelidad de parte de Dios, y mucho amor. Existía en las leyes del casamiento, y en las leyes del casamiento, porque Dios hizo literalmente con el pueblo de Israel. Y también existía una infidelidad de parte del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, a pesar que veían con vista lo que Dios hacía con ellos, adoraban imágenes, colocaban rebeldes, y ahí existía la infidelidad de ellos con nuestro Padre Celestial. Mas el pueblo de Israel en la carne, o como nación, tenía que ser fiel, ¿verdad?, a estas leyes. Las 4 primeras del Decálogo, ¿sabe de qué estoy hablando? Las 4 primeras del Decálogo eran leyes de conocimiento a Dios. El casamiento dio inicio cuando Dios
Dios Dios le dio la mano a los israelitas y los sacó de la tierra de Egipto. Mas ellos no cumplieron las leyes de ese casamiento. Dios, después de la cruz, hubo un nuevo pacto y el casamiento del Señor, no con Israel físico y carnal, no con el Israel físico y carnal, más y con los hijos de la fe, escogidos por Dios. Escogido por Dios. Más como que. Y cuando hablo escogido por Dios, usted no es quien escoge a Dios, no es quien escoge a Cristo. Usted no es que yo voy a aceptar a Cristo como dicen los evangélicos. No, acepta a Jesús, al Jesús de ellos. Acepta a Jesús que yo no sé. No, usted no. Dios no nos dio ese derecho. Él es el que nos escoge a nosotros. Usted no tiene ese libre albedrío de escoger a Dios. No, eso es una gran mentira, una gran falacia de esa religión que distorsiona todo. Más como que para Dios no existe más etnia física, ni judío, ni griego, ni esclavo y ni libre. Más el nuevo pacto es para los descendientes de la promesa hecha por Abraham. Romanos 7:4 dice: así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, así que del mismo Dios, Cristo resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios. Jeremías 31:31 dice, 31 al 33, ya yo se lo leí, como dice, pero le voy a leer el versículo Jeremías 31:34, que dice: no enseñará jamás cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor, pues perdonaré sus iniquidades, sus pecados, y sus pecados jamás me acordaré. Ese versículo también está en hebreo. El apóstol Pablo se lo dijo a los judíos en el libro de Hebreos. Yo le invito a que también lo busque y investigue. Ese mismo versículo, así como está ahí, está en el libro de Hebreos. Pablo recordándoselo a los judíos. Las leyes de conocimiento de Dios como esposo eran no hacer imagen de escultura, no postrarse delante de ellas, no tomar el nombre de Yahweh en vano, y a través del séptimo día reconocer que fue el marido que creó los cielos, la tierra y todo que en ello hay. Israel habló de la fidelidad. Esas leyes están en el entendimiento de todo hijo de Abraham. No necesita ser enseñado por ningún otro hombre. Eso está en nuestra mente, en nuestro corazón. Él escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Ninguno de los hermanos, ninguno de los hijos de Dios es enseñado por enseñanza de hombre, por doctrina de hombre, porque eso es el Espíritu Santo que nos enseña. Después del año 70 nos revela su gracia y es el que nos enseña y nos guía. Como Dios se revela a las naciones gentilicias, no tenían leyes. ¿Cómo es que Dios se revela a las naciones gentilicias si la nación gentilicia no tenía leyes, no tenía a Dios en el primer pacto? Dios se revelaba a través de lluvia, sol y estaciones, etc. Dios quería ser conocido por los hijos espirituales de Abraham, por el mundo completo. En aquella época, estoy hablando de aquella época cuando hablo de Abraham. Hechos 14, del 15 al 17 dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dijo a sí mismo sin testimonio, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Romanos 1, del 19 al 20 dice: porque lo que Dios conoce es manifiesto en ello, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y divinidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Si nos vamos un poquito de lo que Dios está hablando ahí y vemos algunas cosas que son distorsionadas por la religión evangélica, ese evangelio de la prosperidad, donde Dios dice, abriré las puertas de los cielos. La religión evangélica, más allá de transformar la langosta en demonio, o el garfonoto, como dicen aquí los brasileros, en español traducido en langosta, en demonio, también engaña en la cuestión de las lluvias. Caerán del cielo único que cae agua, lluvia, diciendo que son bendecidos materialmente, que son bendecidos en los materiales. Más allá de eso, el profeta Malaquías profetizó eso solo para el pueblo de Israel 400 años antes que naciera Yahshua de Nazaret. 400 años antes que naciera Yahshua de Nazaret profetizó eso, porque Malaquías 1:1 dice, profecía de Malaquías para el pueblo de Israel. Entonces, el evangelio de la prosperidad agarra Malaquías 3:8, 9 y 10, Malaquías 3, versículos 8, 9 y 10, para engañarlo a usted y sacarle el dinero de su bolso. Entonces, profetizó eso para el pueblo de Israel en aquella época, sí, 400 años de haber nacido Yahshua de Nazaret. Y ese antiguo pacto fue clavado ya en la cruz, fue abolido ya con el sacrificio de Yahshua, ya fue abolido. No se engañe, mi querido amigo, busque leer la verdad que la religión evangélica siempre va a esconder, siempre va a esconder. La única cosa que cae del cielo es la lluvia, el resto es lucha que tenemos aquí en la tierra, cada uno de todos nosotros, los seres humanos. Normalmente eso siempre vamos a tener lucha. Nosotros que estamos en la gracia de Dios, sabemos que las personas que se cuentan esos templos, ese sistema religioso evangélico y otras denominaciones más, que no son nuestros enemigos, no son nuestros enemigos, y tampoco serán tratados como tal. Nosotros los que vivimos en la gracia plena, en la plenitud de la gracia de Dios, somos contra el sistema religioso evangélico y otra denominación, contra ese sistema que engaña a ustedes, mi querido amigo. Y sí contra ellos que enseñan, sí contra esos religiosos, esos líderes que enseñan en esos locales llamados por ellos de iglesia, llamados por los hombres de iglesia, que esa no es la iglesia de Cristo, y esas no son cosas de Dios, esas no son cosas de Dios, son cosas del hombre. No contra personas que infelizmente están siendo engañadas en esas cuevas de ladrones, no contra esas personas que van a esas cuevas de ladrones y están siendo engañadas. Que eso quede bien claro, mi querido amigo, porque yo me recuerdo cuando mi tía me dijo, pero yo conozco gente que habla mal de la iglesia, sí, mal de la iglesia de los hombres, no de la iglesia de Cristo. Mire cómo ellos distorsionan todo en su cerebro, porque eso es lo que le han metido en su cerebro. Y han morido horriblemente. Oye, Cristo murió horriblemente. Cristo se metió contra ese tipo de religiosos que hay ahorita, que ellos llaman iglesia. En aquella época Cristo lo debatió y lo enfrentó y murió por eso. Los apóstoles también murieron horriblemente porque se metieron con esas cosas que ellos llaman ahorita iglesia, que ellos llaman ahorita cosas de Dios, que no son cosas de Dios, que no es la iglesia de Cristo. Los apóstoles murieron horriblemente porque lo enfrentaron, fueron perseguidos por esa religión. Fueron perseguidos por esa religión. Unos murieron crucificados, otros murieron con lanza, otros murieron partidos por la mitad, otros murieron crucificados hacia abajo, etcétera, etcétera. Recordemos que nosotros somos la casa espiritual de Dios. Nosotros somos la casa espiritual y somos rechazados por ese tipo, por esos hombres, por ese tipo de religión que engañan a usted. Somos rechazados. Mientras le sigamos refutando y sigamos refutando su mentira y sigamos le hablando la verdad, vamos a seguir siendo rechazados por ellos, por esa religión. Así como Cristo fue rechazado por esa misma religión, así como los apóstoles fueron rechazados por ellos y fueron torturados y fueron muertos por ellos, así nosotros vamos a ser rechazados por ellos, porque ellos llaman la cosa del hombre
esos ceremoniales judaicos de obras muertas y esos shows que ellos hacen, que son de hombres, son cosas inventadas por ellos. Ellos llaman cosa de Dios cuando no es cosa de Dios. Eso no es de Dios. No nos preocupemos, porque nosotros estamos siendo edificados espiritualmente por Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Yahshua. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20 dice: así que ya no soy extranjero ni peregrino, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Yahshua mismo, y en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ellos no están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no. Ellos están edificando sobre su propio fundamento, sobre su propia doctrina y sobre su propia regla. Están edificando ellos, sacándolo a usted de la sobreedificación que dejaron los apóstoles y los profetas, sacándolo, alejándolo de la verdadera gracia de Dios, alejándolo verdaderamente de la sana doctrina, porque le están enseñando doctrina de hombre y no le están enseñando la sana doctrina, porque ellos esconden la verdad, porque a ellos les interesa esto de usted, estar siendo aprisionado, que usted les de servidumbre hacia ellos, hacia los hombres. Infelizmente, ese pueblo religioso honra con los labios a Dios, mas su corazón está muy lejos de Dios. Infelizmente es así. En vano adoran a Dios, en vano lo adoran. Infelizmente las personas que van a esas denominaciones religiosas evangélicas siguen a sus líderes religiosos, siguen a hombres y no siguen siguen la sana doctrina de Dios. Y no digo que sigan a Dios, porque Dios está dentro de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir a alguien que está dentro de nosotros? No, su presencia está en nosotros. Entonces, cuando digo, si no siguen la sana doctrina del evangelio, de la gracia de Dios, más siguen a esos hombres, la doctrina de hombre de esos hombres, Es a ellos es a esos religiosos, que estos evangélicos y esta gente que va a esos templos, siguen, es a ellos. Más no escuchan a Dios que está dentro de ellos. Y con ellos es que aprenden todas esas herejías y practican todas esas cosas inventadas por los hombres, todos esos shows, todas esas cosas de obras muertas. Todos los ceremoniales judaicos ellos lo practican, que ya eso quedó en el pasado, porque esos son enseñados por esos hombres avariciosos y corruptos, llamados de pastores. Vamos a colocar un ejemplo, mi querido amigo. Vamos a colocar un ejemplo. Un prisionero, cuando tiene una orden judicial de soltura, tiene en la punta de su lengua una frase que dice: yo no quiero volver más para ese lugar, para esa prisión. Vea usted esa sensación de libertad, es buena, ¿verdad? Que esa persona que está en una cárcel, es buena esa sensación de libertad. Cuando va a salir de esa prisión, dice: yo no vuelvo más para allá. Mas no es la libertad con que Cristo nos libertó. Esa no es la libertad con que Cristo nos libertó. Hasta porque un preso puede fornecer un residente por otros delitos cometidos, por otros procesos. Ya una persona que es libre en Cristo jamás volverá a recaer en esa llamada iglesia de los hombres. Porque una vez libre en la mente, es libre para siempre, mi querido amigo. No vuelve a caer en ese proceso de la religión. Es libre para siempre. Recuerde que nuestros pensamientos son altamente poderosos. Tanto son capaces de transformar nuestra vida positivamente o hasta negativamente. Eso depende. Por eso los elegidos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y limpiarnos día a día. Renovarla día a día. Para no caerla, para no ir para atrás. Mis queridos hermanos que me ven a través de este audio y me escuchan, observe qué tipo de pensamiento usted viene
viene cautivando en su mente? ¿Cuáles son sus pensamientos diarios, mi querido amigo? ¿Son positivos? Si es así, qué maravilla. Ustedes están en el camino correcto. Sin embargo, si para usted su vida no está siendo satisfactoria, comience a revisar su pensamiento. Y estoy hablando en el lado espiritual, no en el lado secular, porque en el lado secular todos vamos a pasar por problemas económicos, sentimentales, etcétera, etcétera. Entonces, mudemos esos pensamientos errados y coloquemos pensamientos buenos. Ellos son la llave del secreto para su relacionamiento, para que su relacionamiento acontezca. Solamente nosotros mismos tenemos el poder de engrandecernos, y no es fácil porque la lucha secular es diaria, mi querido amigo. La lucha secular es diaria en nuestra vida, en nuestra mente. La física cuántica ya constató que nuestro pensamiento puede influenciar en quienes nos tornaron cada uno de nosotros. Por tanto, si ustedes piensan que usted es una persona feliz, capaz, realizada, tanto profesionalmente como personalmente, usted será capaz de crear una realidad para usted mismo. La sabiduría es el antídoto contra las malas compañías, mi querido amigo. Está atento a tu oído, está atento a tu oído, la sabiduría sin inclinar tu corazón a la prudencia. Así contenderá el temor a Dios y hallará el conocimiento de Dios. Yo le invito a que lea Proverbio 2, mi querido amigo. Proverbio 2 es algo que habla de la sabiduría y que cómo tenemos que combatir esos malos pensamientos, ser positivos para siempre dar frutos buenos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Nuevamente en el otro audio voy a traer otra palabra, gracia revelada. Muy buenos días.